Muy bien, 9 de la mañana, 42 minutos en todo el país, 7 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, y el presidente, lo decíamos, emprende un nuevo viaje, en este caso hacia los Estados Unidos, acompañado por el hoy superministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, obviamente viene ya, ¿no?, con una recorrida por España, con cuestionamientos, con cruces, con Pedro, bueno, el presidente español, bueno, con críticas por parte de legisladores argentinos que hicieron presentaciones ante la justicia pidiendo explicaciones, ¿no?, sobre el viaje, sobre la gira, si fue oficial o no. Bueno, esto obviamente da para el análisis, da para tener una mirada un poco más rigurosa sobre esta cuestión, y estamos ya en contacto con Guillermo Justo Chávez, ex jefe de gabinete de Cancillería. Guillermo, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, buenos días, gracias por el contacto y un abrazo a tu audiencia. Bueno, Guillermo, la primera pregunta tiene que ver cómo estás viendo vos la política, ¿no?, de relaciones exteriores que está llevando adelante esta administración. Bueno, yo vengo conversando con algunos colegas tuyos en el sentido de que la política exterior de un país, más allá de que la Argentina tiene sus propios ejes, se vincula con la política interior, es decir, por cómo gobierna. Claro. Hay que verlo de forma integral. En el caso de Milei, me da la impresión que él tiene un perfil que ya está muy marcado, que ya hace tiempo lo viene llevando adelante, que tiene que ver con una lógica de autocelebración, es decir, tratando de obtener notoriedad hacia adentro y hacia afuera, sí. Separándose de la gestión, es decir, con graves falencias de gestión, pero al mismo tiempo mostrarse como una referencia de un pensamiento. Él se empecina en decir que es liberal, es anarcocapitalista, pero ya ha sido ubicado en el contexto global como un referente de la ultraderecha. Y bueno, y en función de eso hace esta suerte de viajes de corte privado, que no tiene absolutamente nada que ver con las relaciones exteriores. Ya ha sido cuestionado por esto, ha sido denunciado, pero bueno, en este caso hoy va de nuevo a encontrarse con empresarios de las tecnológicas, con Zuckerberg de nuevo, sí. De Facebook, de nuevo de Meta, en realidad, de nuevo con Elon Musk. Bueno, creo que ha alejado un poco de los verdaderos problemas que tiene que resolver, ¿no?, que son la inflación, el equilibrio fiscal, los problemas económicos que tiene la Argentina. Para que entienda la gente, ¿cuál es la diferencia, no? En este caso, un presidente que hace un viaje a título personal y un viaje a título de agenda oficial, de visita oficial. ¿Cuáles son los puntos como para tener en cuenta y decir, esto es esto y lo otro es justamente totalmente diferente? Los puntos son cuando hay una agenda oficial y un viaje oficial, lo que hay es una agenda de trabajo. Hasta ahora se le viene reclamando al vocero presidencial, a Dorni, que envíe cuando el presidente viaja esta agenda, y eso no se encuentra. Sí. Generalmente cuando hay una visita al exterior, al presidente, a nuestro jefe de Estado, lo debe recibir el otro jefe de Estado, es decir, se programa una reunión que primero es protocolar, por supuesto, que tiene que ver fundamentalmente con el intercambio de palabras, de recepción, etcétera, pero después hay un tema de trabajo en el cual están los distintos ministros de las distintas áreas, y generalmente se establecen las prioridades que tienen que ver con cuestiones vinculadas al intercambio comercial, pero también tienen que ver muchas veces con acuerdos políticos. Bueno, todo esto no existe, o sea, esto es lo básico además, porque es mucho más profundo después las visitas, porque generalmente lo que se intenta hacer cuando un presidente viaja a otro lugar es, además de las cuestiones bilaterales, vendría a ser, es decir, de Estado con Estado, muchas veces esas visitas traen aparejadas aspectos que tienen que ver con empresarios, digamos, de la nacionalidad del país que se visita, que tienen inversiones en Argentina, o por ejemplo también
con pedidos hacia los jefes de otros estados que tienen que ver, por ejemplo, con el endeudamiento que puede tener la Argentina, de países que integran organismos multilaterales, por ejemplo, que integran el Fondo Monetario Internacional o que integran el Grupo de París. Bueno, todo esto, nada de esto está. O sea, solo Milei hace estas visitas como si fuera a visitar amigos y va a buscar fotos que bueno, que él lo expresó ahora en una entrevista bastante singular que estuvo en la revista Time, en la cual él, solamente por el hecho de ser tapa, se vanaglorió de eso. Sin embargo, si uno lee el contenido de la entrevista, es más para asustarse que es para muy duro, también. Es muy duro ese artículo. Es muy duro. Y es una entrevista muy profunda de una periodista que aparte cuenta de alguna manera que cuando ella le hizo un par de preguntas hasta se molestó. Bueno, lo caracterizó por supuesto a Milei por este estilo, ¿no?, de brutalidad verbal que tiene, que yo repito, los argentinos no debemos acostumbrarnos a eso. Después también esta periodista cuenta como que mientras le hacía la entrevista, terminó la entrevista y Milei había interaccionado 336 veces en Twitter con posteos que tenían que ver con cuestiones personales de él: sos un fenómeno, qué campeón sos, bueno, todas estas cosas. Sí. Que la verdad es que son hasta desopilantes, diríamos. Después también cuestiones que parten de falsedades, las reflexiones de Milei sostenidas en un marco teórico absolutamente falso. Josep Borrell, que es el canciller, para que sepan tus oyentes, que es el canciller de la Unión Europea, lo ha salido, digamos, a criticar duramente, diciendo que además expresa falsedades cuando desconoce, por ejemplo, cuestiones por cómo se desarrollaron los países en Europa, los niveles de bienestar que alcanzaron a través de ideas que para Milei, que Milei las cuestione, dice que son ideas que han arruinado, digamos, a las sociedades, y todo lo contrario, sociedades que se han desarrollado. Bueno, todo esto realmente lo pone a Milei en una situación en la que para nosotros hay que oponerse en términos, por supuesto, de discurso, de propuesta, sí, tratando de demostrar que se está equivocando y que tiene que corregir el rumbo, fundamentalmente las políticas también hacia adentro. ¿Cómo ves la gestión de Diana Mondino, que mañana va a ir, por ejemplo, al Senado a dar explicaciones? Bueno, esto es muy oportuna tu pregunta, porque Mondino ha sido citada al Senado para que exprese cuáles son los ejes de la política exterior argentina. La política exterior argentina tiene prioridades y ha tenido prioridades que son muy reconocibles y muy tangibles, y que muchas veces han trascendido a los distintos gobiernos. Y eso no se ve en la política exterior argentina. La política exterior argentina hoy es, repito, temas personales de Milei, avalados o protegidos por Mondino, que yo decía, yo no sé si realmente ella es consciente de las barbaridades que a veces dice, o también entró en ese esquema de transmisión de pensamientos mágicos que hace Conan, y en este caso también se los hizo ella, porque la verdad que las prioridades de la política exterior argentina, que son el respeto al multilateralismo, la integración regional, la cuestión Malvinas, por supuesto también los aspectos vinculados a las políticas de derechos humanos. O sea, hay ejes que los podemos conversar largamente, pero estamos en una entrevista que es reducida en tiempo, han sido lo que la política exterior lleva adelante permanentemente, y que hoy absolutamente de eso no tenemos nada. Lo único que tenemos es una adhesión incondicional a Estados Unidos y a Israel, cuando vemos también que Naciones Unidas ha sido muy dura, tanto con Israel con relación al conflicto en Medio Oriente, y además me da la impresión a mí que rompe la tradición argentina de ese respeto a ese orden público internacional.
Y después, como digo yo, ¿no? Milei lo que hace es, y avalado por Mondino, de alguna manera Mondino como siendo una suerte de secretaria de él, trata de justificarlo, se comporta como un león con Pedro Sánchez y como un gatito con los británicos y con Cameron cuando Cameron visitó nuestro territorio, claro, cuando estuvo en las Islas Malvinas. Guillermo, y cuando aparece el discurso del oficialismo diciendo, y bueno, pero antes se asociaba Argentina con Venezuela, con China, con Rusia, bueno, con esos países, ¿no?, de manera despectiva, y ahora estamos en la primera liga con Estados Unidos, con Israel, con el OCDE, bueno, tratando de entrar en ese núcleo de países potencia. ¿Qué respuesta tenés ante eso? Que la respuesta es que es incorrecto. ¿Por qué? Porque Argentina, repito, cuando plantea en sus ejes esta idea del multilateralismo, no descarta de ninguna manera el vínculo con otros países. Todo lo contrario, Argentina con los Estados Unidos siempre ha tenido, salvo casos excepcionales, un vínculo bastante fluido, en el sentido de que la política de endeudamiento de Argentina siempre ha sido, por ejemplo, o sea, algo negativo, ¿no?, que es la política de endeudamiento, pero ha sido avalado por Estados Unidos, porque si no nunca se hubiera podido haberse endeudado, las renegociaciones, eso por un lado. Por otro lado también, repito, la idea de que el mundo es multipolar, es decir, no hay como antes un poder de Estados Unidos y de otro bloque, el bloque comunista de la Guerra Fría, que no existe más, y que Milei ve un enemigo en el comunismo que no existe, porque no existe el comunismo en el mundo. Entonces eso es falso también. Hoy la mirada del mundo debe ser otra, y el vínculo de los países, o sea, en este caso de la Argentina, tiene que ser en función de sus intereses, no en función de la simpatía religiosa o ideológica de Milei. O sea, digo religiosa por el tema de Israel, o ideológica porque se sienta atraído por Estados Unidos o por algunos tecnomagnates norteamericanos. Y ante eso, ¿el Mercosur cómo juega, Guillermo? Por esto digo, porque el Mercosur, por ejemplo, que es una prioridad de la política exterior argentina, o debería ser, en términos de intercambio comercial, en términos de integración regional, de integración en infraestructura, bueno, el Mercosur hoy no está en agenda. Algo que es muy importante para la industria nacional, para la política industrial. Claro. Otra cosa que, por eso digo que está vinculado lo externo con lo interior. Cuando vemos la caída de la actividad industrial, la caída de la economía real de Argentina, de las el pymes, aumento del desempleo, también tiene mucho que ver esto con sacarle la mirada al Mercosur en la integración regional. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo, multilateralismo implica todo eso, relacionarse con todos. Integración regional implica esto que yo te decía, saber que la prioridad de la Argentina es crear valor y exportar ese valor, y eso tiene que ver mucho al Mercosur. Bueno, en este caso, otra vez vemos las falencias de este gobierno. Por eso digo que hay que llamar la atención frente a esto. No es un dato menor que tengamos este desempeño en política exterior, porque claramente tiene consecuencias para la política de la Argentina, que vemos que no despega. O sea, no hay gobierno, Argentina no despega, no mejoran las variables económicas. Lo único que vemos es hay una inflación solamente que está en el 8.8, pero después no vemos otra cosa. Por eso digo que la preocupación de parte mía en este caso es grande, y me da la impresión que estas giras personales de Milei no hace más que ratificar que el rumbo no es el adecuado. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, Uri, mando un abrazo grande y a disposición. Hasta cualquier momento. Guillermo Justo Chávez, ex jefe de gabinete de Cancillería, pasaba por Mañana Sí.